Ron, bienvenidos al canal Azúcar A, muchas gracias por su apoyo, no se olviden de suscribirse y comentar. Sin más chicos, no se olvide suscribirse a nuestra página de Patreon, es un apoyo para seguir creciendo el canal. Capítulo 51. Simplemente actué por entusiasmo. Cooperación. ¿Qué garantías pueden ofrecer? Danzo golpeó su bastón 2 veces, con voz firme. Vi con mis propios ojos el destino del cuarto Hokage, Namikaze Minato. Eres demasiado peligroso. Si quiero cooperar contigo, necesito conocer tus ases bajo la manga, tu identidad, tus objetivos y el origen de tus habilidades. De lo contrario, la cooperación no será más que palabrería vacía. La actitud de Shimura Danzo, que exigía saber hasta el último detalle sobre Uchiha Obito antes de aceptar cooperar, era insoportable. Claramente, ni siquiera consideraba a Uchiha Obito como una persona. Había que entender que, para cualquier niña, la inteligencia era vital. Permitir que otros dominaran la propia inteligencia equivalía a exponer todas las debilidades. Era como buscar la muerte. Uchiha Obito se burló. ¿Intentando sacarme información? Será mejor que te olvides de esa idea, Danzo. En cualquier caso, es el Mangekyo de Uchiha Shisui el que te amenaza ahora mismo, no yo. Desde luego, puedes optar por no cooperar. No te estoy obligando. Sin embargo, espero que sigas siendo igual de fuerte cuando Uchiha Shisui llame a tu puerta. Por cierto, aquí va un dato adicional. El Mangekyo no es el final. Existe un dojutsu aún más aterrador más allá del Mangekyo, y es la clave para desatar por completo el poder divino del clan Uchiha, el Susanoo. Piensa en el Valle del Fin, y espero que tu base Road pueda resistirlo. Jajaja, buena suerte. Dicho esto, Uchiha Obito hizo ademán de marcharse. Justo en ese momento, Shimura Danzo intervino a tiempo para detenerlo. Esperar. Uchiha Obito, que había estado observando la reacción de Shimura Danzo todo el tiempo, sonrió con desdén para sus adentros. ¿Qué? ¿Algo más? Shimura Danzo miró fijamente a Uchiha Obito. ¿Confías en que puedes lidiar con el Mangekyo de Uchiha Shisui? Aunque Shimura Danzo confiaba bastante en su propia fuerza, porque, en su opinión, tras haberse inyectado células de Hashirama y haberse trasplantado un Sharingan, era, en cierto sentido, una completa fusión de Senju Hashirama y Uchiha Madara, también era, la mayor parte del tiempo, terriblemente cobarde. Esa era quizás la esencia del personaje de Shimura Danzo. Una arrogancia extrema unida a un complejo de inferioridad extremo. Jajaja. Uchiha Obito pareció haber escuchado un chiste muy gracioso y estalló en una risa maníaca. Yo soy Uchiha Madara. El Mangekyo nunca fue exclusivo de Uchiha Shisui. Cuando yo poseí el Mangekyo, Uchiha Shisui ni siquiera sabía dónde estaba jugando. En cierto modo, las palabras de Uchiha Obito eran ciertas. Cuando se trataba de despertar los ojos, Uchiha Obito sí que tenía talento. Al fin y al cabo, era un auténtico enamorado. Puedo entrar y salir de tu base raíz cuando quiera, y conozco las defensas internas del complejo Uchiha como la palma de mi mano. Sé con exactitud cuánto Sanbu ha contratado secretamente el tercer Hokage para proteger y vigilar a Uchiha Shisui. Danzo, debes entender una cosa. Esto no es un trato equitativo. Simplemente estoy aquí para ayudarte por pura bondad. Solo tienes que decir si aceptas o rechazas, ¿entendido? La temperatura en la oficina pareció descender, hasta el punto de que se oía el tenue crepitar de la vela. Danzo levantó la vista. Observó el Sharingan escarlata en el orificio del ojo derecho de la máscara, y el único dibujo completo que quedaba en la máscara en espiral. De repente, soltó una risa corta y seca, como el sonido de una hoja marchita al ser aplastada. ¿Qué deseas? La vida de Uchiha Shisui. Shisui es descendiente de Uchiha Kagami, y Uchiha Kagami fue mi antiguo compañero de equipo, un hermano de armas, mi querido amigo y miembro de mi familia, ¿y qué? ¿Qué es exactamente lo que intentas decir? Obito Uchiha se estaba impacientando. Nunca había sido una persona muy paciente. De lo contrario, no habría ido a la aldea oculta de la niebla para manipular al Mizukage sin importarle las consecuencias, ni habría iniciado impulsivamente el incidente del 9 colas por un capricho. Shimura Danzo, como era de esperar, notó el cambio en el tono de Uchiha Obito y dejó de andarse con rodeos. El Mangekyo de Shisui será mío. Obito Uchiha mostró una expresión de desdén. Así que, después de tanta charla, ¿seguías codiciando el Mangekyo de otra persona? Y hablar sin pudor de compañeros de armas, amigos queridos, familiares y descendientes de amigos, era absolutamente ridículo. Uchiha Obito no pudo evitar pensar en el trío que una vez formó con Ataque Kakashi y Rin Nohara. ¡Qué tiempos tan felices!
Pero, lamentablemente, ese vínculo se rompió por completo tras el golpe de Kakashi. Vaya mundo ninja tan inmundo. Este mundo no merece la existencia de Rin. Solo el plan Ojo de la Luna puede permitir que Rin y yo seamos felices y estemos juntos. Trato. Tras pronunciar estas palabras, el cuerpo de Uchiha Obito comenzó a desvanecerse, y el espacio alrededor de la máscara se retorció formando ondas arremolinadas. Su figura entera desapareció en un instante. Inescrutable, absolutamente inescrutable e imposible de contrarrestar. El ninjutsu espacio-temporal era realmente problemático. Danzo soltó su bastón, con las palmas de las manos ya empapadas en sudor frío. Se sentó de nuevo en su silla, cogió la taza de té que hacía rato se había enfriado y dio un sorbo. El amargor del té se extendió por su lengua. Sabía perfectamente que cooperar con el hombre enmascarado era como pedirle a un tigre que le diera su piel. Pero era aún más consciente de otro hecho. No tenía escapatoria. La emboscada fallida le había costado muchas vidas de élite, la confianza del tercer Hokage en él estaba disminuyendo y el poder de combate de alto nivel de los Uchiha iba en aumento. El Mangekyo de Uchiha Shisui ya estaba presente, pero lo que Shimura Danzo desconocía era que los Uchiha eran mucho más que eso. Tanto Uchiha Fugaku como Uchiha Ian habían despertado el Mangekyo. A ojos de Danzo, Uchiha Shisui era actualmente la mayor fuerza de combate del clan Uchiha. Si Shisui era eliminado, el clan Uchiha perdería a alguien capaz de cambiar instantáneamente el rumbo del campo de batalla. En ese momento, el hombre enmascarado quería usar su poder para eliminar a Shisui, y él, Shimura Danzo, también podía aprovechar la inteligencia del hombre enmascarado para lograr sus propios objetivos. La cooperación era mutua, y los riesgos, naturalmente, también lo eran. Shimura Danzo echó un vistazo a las ondas espaciales que aún se disipaban lentamente en la esquina de la habitación y de repente sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Hace 6 años, fue esta persona quien invocó al zorro de 9 colas en el centro de la aldea de Konoha, y el cuarto Hokage sacrificó su vida para obligarlo a retroceder. Ahora, había aparecido silenciosamente en las profundidades de la base de la raíz, negociando cara a cara con él, el consejero del Hokage. El sistema de defensa de Konoha era prácticamente inexistente ante su presencia. Danzo tamborileó con el dedo sobre su bastón. Pasa. En respuesta, aparecieron 2 ninjas de la raíz detrás de él. A partir de hoy, eleven el nivel de vigilancia de Uchiha Shisui al máximo. Informen inmediatamente de cualquier movimiento que salga del complejo. Hizo una pausa. Además, recuperen todos los archivos de inteligencia del incidente del 9 colas de hace 6 años y vuelvan a analizarlos. Los 2 confirmaron haber recibido la orden y se marcharon. Danzo se quedó solo en la oficina, con la mirada fija en la llama parpadeante de la vela. La llama se mecía ligeramente con la corriente de aire, y su sombra en el muro de piedra también se mecía, como un péndulo que oscila entre la luz y la oscuridad. Las luces de la aldea de Konoha se habían atenuado casi por completo. Era de noche. Bajo el mismo cielo nocturno, en un arce del complejo Uchiha, un cuervo ladeó la cabeza. Observó cómo la luz de la luna sobre la superficie del río Naka se hacía añicos, batió sus alas 2 veces y voló más adentro del recinto. Mientras tanto, en algún lugar río abajo del río Naka, Uchiha Obito, que acababa de emerger de la base de la raíz, estaba de pie en la orilla del río. Se quitó la máscara y la luz de la luna iluminó su rostro derecho, marcado por las cicatrices. Sacó de su pecho unas gafas viejas y descoloridas y frotó con el pulgar los arañazos del borde de los cristales. Rin, solo estoy durmiendo. No te haré esperar mucho. Uchiha Obito se quitó las gafas y se volvió a poner la máscara. El espacio se retorció tras él. Al segundo siguiente, la orilla del río quedó vacía, dejando solo una hoja de arce medio roja que cayó al agua, para ser arrastrada al fondo del río por un vórtice. 52. Capítulo 52. El cuervo que hizo una gran contribución. El sonido del río Naka se oía con una claridad excepcional durante la noche. Tras la marcha silenciosa de Uchiha Obito, la orilla del río volvió al silencio. Las ondulaciones en la superficie del agua se extendían en círculos, desapareciendo finalmente entre las grietas de la grava de la orilla. Un cuervo, con la cabeza ladeada, seguía posado en una rama en el bosque lejano. No se trataba de un ave silvestre cualquiera. En lo profundo del ojo izquierdo del cuervo brillaba un tenue destello de chakra. A diferencia de las pupilas negras de los cuervos comunes, ese ojo reflejaba la luz de la luna, así como todo lo que acababa de suceder en la orilla del río.
El cuervo no alzó el vuelo, sino que se quedó quieto en la rama, con la cabeza ladeada, observando cada detalle. El gesto del hombre enmascarado de quitarse las gafas, aquel murmullo bajo y las consecuencias cuando el vórtice espacial desapareció. Un instante después, el cuervo batió sus alas y alzó el vuelo, sobrevolando el río Naka y dirigiéndose hacia las profundidades del complejo Uchiha. En una vivienda dentro del complejo, las luces seguían encendidas. Uchiha Shisui estaba sentado bajo la veranda, sosteniendo media taza de té frío. Desde el incidente de la emboscada, había dormido poco. Sintiendo una inquietud inexplicable esa noche, simplemente se levantó y se preparó una tetera. El té ya se había enfriado hacía rato, y Uchiha Shisui solo había dado un sorbo o dos. El sonido de alas batiendo provenía del muro del patio. El cuervo de antes se posó en el hombro de Uchiha Shisui, con la cabeza ladeada y el ojo izquierdo brillando levemente con chakra. Uchiha Shisui dejó su taza de té y extendió un dedo, permitiendo que el cuervo saltara sobre la punta de su dedo. El cuervo batió sus alas y se posó suavemente en la punta del dedo de Uchiha Shisui. En el instante en que su ojo izquierdo se encontró con la mirada de Uchiha Shisui, un recuerdo ajeno inundó su mente. La ribera del río, la luz de la luna, la máscara del vórtice. Aquel hombre enmascarado estaba de pie no muy lejos del tramo del río donde solía charlar con Uchiha Ian, sosteniendo en la mano un par de gafas descoloridas. No pudo ver el rostro. La figura estaba casi de espaldas, por lo que el cuervo en la rama tampoco pudo verla. Inmediatamente después, el espacio se retorció a sus espaldas, y al segundo siguiente, la orilla del río quedó vacía. Esta escena hizo que el corazón de Uchiha Shisui se encogiera y que sus dedos se apretaran ligeramente de forma inconsciente. Recordó aquella noche de hace 6 años. El Sharingan en los ojos del 9 colas, el Uchiha Madara que el tercer Hokage había mencionado en voz baja en la reunión de alto nivel, y la información residual que revisó posteriormente como líder de un escuadrón Anbu. Hombre enmascarado, Sharingan, ninjutsu espacial, escapar ileso tras luchar contra el cuarto Hokage. Todas las pistas contenidas en las imágenes que trajo el cuervo formaban el mismo perfil. La figura que murmuraba a las gafas junto al río Naka era sin duda la misma persona que había estado de pie sobre el zorro de 9 colas 6 años atrás, controlando al zorro demoníaco. La vigilancia de Uchiha Shisui se elevó instantáneamente al máximo, dejando atrás por completo la tristeza de haber estado solo horas antes. Una intensa intención asesina lo envolvió, y de repente aparecieron unos Tomoe escarlata. Hay que tener en cuenta que, para que el clan Uchiha haya caído hasta este punto, se podría considerar que este hombre de negro desempeñó un papel importante. Si no hubiera sido por aquel incidente del 9 colas, el clan Uchiha no habría sido presionado por los altos mandos con el pretexto del Sharingan en los ojos del 9 colas, y finalmente se habría visto obligado a reubicar su complejo. Esto provocó constantes muestras de descontento dentro del clan, y el resentimiento en los corazones de los miembros del clan se volvió cada vez más difícil de sofocar. Uchiha Shisui dejó escapar un largo suspiro, reprimiendo la intención y el impulso asesino que bullían en su corazón. Uchiha Shisui cerró los ojos y luego los volvió a abrir. El cuervo que estaba al lado voló varias veces alrededor de Uchiha Shisui. La mente de Uchiha Shisui estaba hecha un lío y estaba muy preocupado. Si hubiera sido antes, lo primero que habría pensado Uchiha Shisui habría sido informar de este asunto al tercer Hokage. Pero debido a la reciente emboscada, inevitablemente habían aparecido grietas en la confianza de Uchiha Shisui en los altos mandos de la aldea. Finalmente, Uchiha Shisui optó por no ir al edificio del Hokage. Se repetía a sí mismo que a esas horas, el tercer Hokage ya debía estar acostado. Después de todo, el tercer Hokage ya tenía una edad avanzada. Además, no tenía pruebas, solo fragmentos de recuerdos del cuervo, pero esto no se podía mostrar fácilmente a los demás y simplemente no era suficiente para convencer a nadie. Además, el propósito del hombre enmascarado al infiltrarse en Konoha en esta ocasión era desconocido. ¿Quién sería su objetivo? ¿Podría ser otra vez el de 9 colas? Uchiha Shisui bajó la mirada hacia la taza de té que tenía en la mano. El té en la taza reflejaba los ojos de Uchiha Shisui. Mangekyo Sharingan. Es probable que la otra parte estuviera apuntando al Mangekyo. De repente, ese pensamiento cruzó por la mente de Uchiha Shisui. Durante esa emboscada, había dejado al descubierto el Mangekyo y el Susanoo. Aunque el tercer Hokage hubiera ordenado que se ocultara la noticia, era solo cuestión de tiempo antes de que se supiera fuera de la aldea.
Al igual que los rumores en la aldea, aunque la noticia de que Uchiha Shisui poseía el Mangekyō no se había difundido ampliamente, no sería difícil para alguien con la intención de descubrir esta información si se esforzara. Hay que tener en cuenta que el hombre enmascarado de aquella época fue capaz de encontrar el lugar donde la Jinchuriki estaba dando a luz, lo cual bastó para demostrar lo aterradora que era la red de inteligencia del bando contrario. Uchiha Shisui se puso de pie y colocó la taza de té bajo la veranda. El cuervo saltó de su hombro a una rama de arce, con la cabeza ladeada, observándolo mientras abría la puerta del patio. Las luces de la mansión de los jefes de clan ya estaban apagadas, y solo quedaba un tenue resplandor proveniente de la habitación de Uchiha Ian al final del pasillo. Uchiha Shisui no usó la entrada principal. Al saltar por encima del muro del patio y aterrizar en el jardín trasero, pisó una hoja seca, cuyo crujido resonó con cierta dureza en la noche. Uchiha Shisui se acercó a la ventana de la habitación de Uchiha Ian y la empujó suavemente. Justo cuando Uchiha Shisui abrió la ventana de la habitación de Uchiha Ian, una hoja corta surcó el aire. Uchiha Shisui ladeó rápidamente la cabeza, esquivándolo por poco. La hoja era increíblemente afilada y cortó un mechón del cabello de Uchiha Shisui. El corazón de Uchiha Shisui dio un vuelco. Por suerte, su instinto de supervivencia era agudo y su reacción rápida, de lo contrario, esta vez no habría tenido ninguna posibilidad. Para evitar ser atacado de nuevo, Uchiha Shisui bajó la voz apresuradamente y dijo, «Soy yo». Uchiha Ian lo miró y, con un movimiento rápido de la mano, retrajo la hoja corta. Tras echar un vistazo a su alrededor, saltó por la ventana y la cerró tras de sí al salir. Venir a escondidas a estas horas no es propio de ti, Shisui. ¿Ha ocurrido algo urgente? Uchiha Ian condujo a Uchiha Shisui hacia el banco de piedra en el patio trasero. Se sentó y palmeó el asiento que tenía al lado. Uchiha Shisui no se sentó inmediatamente. Se quedó de pie bajo el arce, y la luz de la luna alargaba su sombra más de lo habitual. ¿Sabes lo de los cuervos que crió, verdad? ¿Qué ocurre? ¿Acaso esos cuervos tuyos han obtenido alguna información? Por supuesto, Uchiha Ian sabía de los cuervos que Uchiha Shisui había criado. Ahora que lo pienso, dentro del clan Uchiha, Uchiha Shisui podría considerarse una anomalía. Porque la mayoría de los miembros del clan Uchiha contrataron a halcones ninja o a gatos ninja. En cuanto a esos cuervos, en primer lugar, carecían de la inteligencia suficiente y, en segundo lugar, su capacidad de combate era prácticamente nula. Ni siquiera eran muy fiables para transmitir información. Solo a Uchiha Shisui le gustaban los cuervos. Casi todos esos cuervos que podían servir como bestias invocadas fueron cultivados por Uchiha Shisui, quien los había alimentado con su propio chakra poco a poco durante varios años. Sin embargo, hay que decir que, en ocasiones, estos pequeños seres, que no llamaban mucho la atención, eran realmente capaces de obtener información que resultaba difícil de descubrir en días normales cuando se utilizaban como bestias invocadas. Al fin y al cabo, ¿quién sospecharía que un cuervo de aspecto común y corriente, sin nada de particular, está siendo controlado por alguien? 53. Capítulo 53. El Sharingan que se ha perdido. Mi cuervo vio a un hombre enmascarado junto al río Naka esta noche. El tono de Uchiha Shisui estaba cargado de gravedad, como si fuera extremadamente cauteloso al mencionar a ese individuo enmascarado. Después de todo, el incidente del 9 colas había causado una destrucción considerable en Konoha en aquel entonces. ¿Un hombre enmascarado? ¿Te refieres a...? Al escuchar la descripción de Uchiha Shisui, Uchiha Ian pensó inmediatamente en Obito. Así es, el de hace 6 años, el hombre enmascarado que provocó el incidente del 9 colas en Konoha. Apareció de nuevo hace un momento, en la orilla del río abajo. Permaneció allí un rato, y casualmente mi cuervo lo avistó y lo observó desde lejos. Mientras hablaba, Uchiha Shisui relató las imágenes que le había transmitido su cuervo. Una máscara, túnicas negras, un vórtice espacial y unas gafas descoloridas. Mantenía la voz muy baja y hablaba más rápido de lo habitual, como si hubiera estado reprimiendo esas palabras durante demasiado tiempo, y ahora, mientras hablaba, había una sensación de urgencia que no parecía propia de él. Para ser sincero, esas gafas me resultaban un poco familiares, como si las hubiera visto antes en algún sitio. Aunque los distintos ninjas tienen diferentes hábitos de vestimenta, por ejemplo, a algunos les gusta usar máscaras, otros están acostumbrados a usar protectores faciales y otros mastican constantemente senbon sin temor a perforarse la boca. Incluso la forma en que usan sus protectores frontales es extraña, cada uno con una colocación única. Pero el uso de gafas protectoras es realmente poco común.
Básicamente, la mayoría de quienes las usan son niños. Porque cuando un ninja usa gafas protectoras, o gafas de viento como se las llama, estas obstruyen significativamente su visión durante el combate. Así que, en realidad, para un ninja, las gafas no son muy útiles y, al contrario, es muy probable que interfieran con el combate. Sin embargo, según la impresión de Uchiha Shisui, solo había visto a unas pocas personas a las que les gustaba usar gafas protectoras, y entre ellas, solo una podía estar emparentada con los Uchiha. Un antiguo alumno de último lugar en la Academia Ninja del clan Uchiha. En la memoria de Uchiha Shisui, ese Uchiha no parecía en absoluto un Uchiha, y lo que es más importante, ya debería estar muerto. ¿En qué estás pensando, Shisui? Uchiha Ian notó que Uchiha Shisui parecía un poco aturdido, como si sus pensamientos divagaran, así que no pudo evitar preguntarle en voz baja. Uchiha Shisui se recompuso, con expresión muy solemne, y dijo: me pregunto cuál es la identidad de esa persona vestida de negro, y por qué posee el Sharingan de nuestro clan Uchiha. La clave reside en que la persona vestida de negro también posee ninjutsu espacio-temporal. La barrera defensiva de Konoha es prácticamente inexistente para él. Hace 6 años, podía atravesar la barrera para ayudar al 9 colas a liberarse de su sello, y hoy, todavía puede atravesar la barrera y aparecer junto al río Naka. Es sencillamente imposible protegerse de él. Uchiha Ian no respondió de inmediato a las diversas preguntas que le planteó Uchiha Shisui. Se cruzó de brazos y fijó la mirada en el grupo de arbustos semimarchitos que había en la esquina del patio. Uchiha Ian conocía la verdadera identidad del hombre enmascarado, conocía el origen de esas gafas e incluso conocía la verdad detrás del nombre Madara. Pero no podía decirlo directamente. Al menos no ahora. En cuanto se mencionaba el nombre de Uchiha Obito, surgían de inmediato innumerables preguntas sin respuesta. ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué no lo dijiste antes? ¿Cuál es la fuente de tu información? Por supuesto, dado el estatus de Uchiha Ian, podía pasarlo por alto fácilmente, y no había absolutamente nadie en el clan que pudiera amenazarlo. ¿Pero eso tendría algún significado? Para explicar a Uchiha Obito en detalle, habría que involucrar a Uchiha Madara, a Black Zetsu, al sabio de los 6 caminos e incluso al clan Tsutsuki. Aunque el actual clan Uchiha posee 3 pares de Mangekyo, no es una existencia invencible. Hablar demasiado sobre ciertas cosas solo aumentaría los problemas sin motivo alguno. Por lo tanto, Uchiha Ian solo pudo brindar una pequeña orientación. En cuanto a si podría deducir la identidad de Uchiha Obito, eso dependería de la inteligencia de Uchiha Shisui. Uchiha Ian apoyó la barbilla en la mano, fingiendo reflexionar. Sospecho que su identidad podría estar realmente relacionada con nosotros, los Uchiha. Dado que podía controlar y guiar al zorro de 9 colas, eso significa que la fuerza del Sharingan que posee definitivamente no es más débil que la de un Mangekyo. De lo contrario, ¿cómo podría esa persona de negro esperar para controlarlo? Uchiha Shisui se tomó muy en serio las especulaciones de Uchiha Ian. Sin embargo, Uchiha Shisui aún tenía algunas dudas. ¿Y si esa persona de negro tiene un Sharingan trasplantado? ¿Un Sharingan trasplantado? Aparte de aquellos cuyos cuerpos no pudieron ser recuperados debido a sacrificios inesperados durante misiones rutinarias en la aldea, ¿dónde más podría estar vagando un Sharingan Uchiha? Debes saber que en el campo de batalla, incluso si un miembro del clan Uchiha se sacrificara, su Sharingan tendría que ser recuperado inmediatamente. Sumado al temperamento extremadamente volátil del clan Uchiha, se ha reconocido universalmente durante 1000 años que si robas un Sharingan Uchiha, los Uchiha lucharán contra ti hasta la muerte. Además, el Sharingan Uchiha requiere un linaje específico. Sin pertenecer al clan Uchiha, incluso trasplantarse un Sharingan dificulta su uso. El simple hecho de que no pueda desactivarse permanentemente y consuma chakra continuamente sería suficiente para disuadir a la mayoría de los ninjas. Después de todo, no todo el mundo tiene tanto chakra para consumir sin control. La mayoría de los ninjas tienen que usar su chakra con moderación durante el combate. Al escuchar las palabras de Uchiha Ian, Uchiha Shisui cayó en profundos pensamientos. Pronto, una figura apareció repentinamente en su mente. Ataque Kakashi, el otrora renombrado genio ninja de Konoha. También fue el primer genio sin igual en graduarse a temprana edad, a los 5 años, y luego ascender a Jonin a los 12. En este punto, incluso Uchiha Shisui tuvo que admitir que era inferior. Debes saber que la gran mayoría de los niños de 4 o 5 años son simplemente unos mocosos que acaban de entrar en la academia ninja. Uchiha Shisui no fue la excepción.
Si bien su generación vio reducido su tiempo de estudio en la Academia Ninja debido a la Tercera Gran Guerra Ninja, lo que realmente hizo que la fuerza de Uchiha Shisui se disparara fue después de ir al campo de batalla. Tras presenciar la crueldad del campo de batalla, el Sharingan de Uchiha Shisui, de corazón bondadoso por naturaleza, se desarrolló rápidamente, lo que le valió su posterior fama como Shisui el parpadeo corporal. Sin embargo, en aquel entonces, Uchiha Shisui tenía apenas 12 años. A los 12 años, Uchiha Shisui masacraba enemigos en el campo de batalla contra la aldea oculta de la niebla por Konoha, mientras que Uchiha Itachi pasó sus 12 años matando sin piedad a los miembros de su propio clan. Uchiha Itachi versión en cuclillas sobre un poste de luz. Ian, lo que dijiste no es del todo correcto. Conozco a un forastero que posee un Sharingan, y es un genio de nuestra Konoha. Actualmente es capitán de los Anbu, y su rango es incluso un nivel superior al mío como jefe de escuadrón. Uchiha Shisui refutó las palabras de Uchiha Ian con expresión seria. 54. Capítulo 54 Técnico de Konoha. Una batalla abierta de 55 asaltos. En cuanto al genio que mencionó Shisui Uchiha Ian, quien fuera el más prominente de Konoha y poseyera una visión divina alternativa, naturalmente sabía de quién se trataba. ¿No es ese ninja copia de Konoha, Ataque Kakashi? Ese hombre introvertido y enmascarado. Incluso se podría decir que Uchiha Ian entendió a Ataque Kakashi mejor que Uchiha Shisui. Sin embargo, en opinión de Uchiha Ian, si bien Ataque Kakashi era sin duda un genio, en este mundo ninja que valoraba los linajes, los límites de Kakashi quedaron claros desde el principio. Mucha gente decía que el Sharingan no era una ventaja para Ataque Kakashi, sino más bien una carga. Después de todo, el constante e interminable drenaje de chakra era una debilidad fatal. Pero en realidad, esto es muy difícil de juzgar objetivamente. Después de todo, se desconocía el límite de crecimiento de Kakashi sin el Sharingan, pero si nos fijamos en su padre, Sakumo Atake, el nivel Kage era el tope absoluto. Si quería ascender más, se encontraba ante un camino sin una dirección clara, uno que Ataque Kakashi tendría que explorar por su cuenta. Pero el Sharingan de Uchiha Obito era mucho más simple y brutal. Debes comprender que la leyenda de los ojos no es solo un dicho. Según la naturaleza del mundo ninja, el verdadero talento siempre se ha manifestado en el talento hereditario. Se puede decir que la gran mayoría de los ninjas poderosos con nombres famosos en el mundo ninja, si se rastrean algunas generaciones atrás, están básicamente relacionados con el sabio de los 6 caminos. Te refieres al estudiante del cuarto, ¿verdad? Ataque Kakashi, TSK, incluso hace 2 años, sus hazañas todavía circulaban en la Academia Ninja. Se graduó a los 5 años, y su talento es asombrosamente fuerte. Al escuchar a Uchiha Ian, Uchiha Shisui no sabía por qué, pero inexplicablemente se sintió un poco extraño. Ian, eso no es apropiado que lo digas. Sé que tanto tú como Itachi despertasteis vuestros ojos antes de los 5 años. Ya teníais el nivel de habilidad necesario para graduaros antes de tiempo. Uchiha Ian soltó una risita autocrítica. ¿Quién nos permitió tener un padre tan bueno? Al oír esto, Uchiha Shisui pareció incómodo. Respecto a las extrañas maniobras de Uchiha Fugaku, Uchiha Shisui no consideró apropiado hacer comentarios. Después de todo, él era el jefe del clan y la insubordinación no era apropiada. Uchiha Shisui se frotó la nariz y retomó el tema. Volvamos al tema del Sharingan. Uchiha Ian no continuó criticando duramente a su irresponsable padre. Siguiendo el ejemplo de Uchiha Shisui, respondió. Precisamente porque Ataque Kakashi también se trasplantó un Sharingan, estoy aún más seguro de mi opinión. Tal como dijiste, Shisui, Ataque Kakashi es un famoso genio ninja de Konoha, pero ni siquiera Ataque Kakashi puede desarrollar el Sharingan sin el linaje de nuestro clan Uchiha, ¿verdad? Uchiha Shisui frunció el ceño. Al escuchar a Uchiha Ian, una sensación de que algo no andaba bien le cruzó la mente. Pero eso no es correcto. He oído que cuando Kakashi-senpai trasplantó el Sharingan, debería haber sido un Sharingan de 2 Tomoe, pero ahora el Sharingan que trasplantó parece poder alcanzar los 3 Tomoe, ¿verdad? Si seguimos tu lógica, Ian, ¿podría ser que Kakashi-senpai tenga el linaje de nuestro clan Uchiha? Como miembro de los Anbu, y además líder de escuadrón, Uchiha Shisui había interactuado con Ataque Kakashi en numerosas ocasiones, e incluso había entrenado con él en algunos combates. Naturalmente, él tenía cierta información sobre Ataque Kakashi. La boca de Uchiha Ian se curvó ligeramente. Tal vez Ataque Kakashi sea un hijo ilegítimo de nuestro clan Uchiha que anda vagando por ahí. Uchiha Shisui puso los ojos en blanco. ¿De verdad me tomas por tonto?
Si Kakashi realmente tuviera el linaje de nuestro clan Uchiha, su Sharingan podría desactivarse. Jajaja, no esperaba que tu inteligencia hubiera aumentado últimamente, Shisui. El actual Uchiha Shisui ya no era el Shisui ingenuo que podía ser fácilmente engañado por la voluntad de fuego de Sarutobi Hiruzen. Para engañar a Uchiha Shisui, hay que recurrir a teorías extremas como la teoría del género del Mangekyo. Habla en serio, Ian, he venido a hablar contigo de asuntos serios a altas horas de la noche, no a bromear contigo. El propósito de ese hombre de negro para este viaje no está claro, su amenaza es grande, e incluso siento que la otra parte ha puesto sus ojos en nuestro clan Uchiha. Aunque Uchiha Shisui hablaba de forma algo críptica, Uchiha Ian intuyó algunos de sus pensamientos con una sola mirada y esbozó una mueca. ¿No puedes simplemente decir que la otra parte podría haberte puesto en el punto de mira? La expresión de Uchiha Shisui era muy solemne. Aunque no hay pruebas, creo que esta posibilidad es muy alta, después de todo, mi Mangekyo fue descubierto hace poco tiempo. Si no me equivoco, el Mangekyo del hombre de negro probablemente fue trasplantado del Mangekyo de algún antiguo poderoso miembro del clan Uchiha. Y ahora me he convertido en el próximo objetivo del otro partido. Lo que dijo Uchiha Shisui no era descabellado. Al menos desde la perspectiva de Shisui, era totalmente posible. De lo contrario, Uchiha Shisui no podía entender por qué ese hombre de negro poseería un Mangekyo, y por qué albergaría tanta hostilidad hacia Konoha. ¿Quieres decir que un forastero trasplantó un Mangekyo? Excepto por esto, no se me ocurre ninguna otra razón. Con las restricciones del linaje Uchiha, no creo que ningún forastero pueda desarrollar fácilmente el Sharingan Uchiha al nivel del Mangekyo. Después de todo, esto está fuera del alcance de la gran mayoría de los miembros del clan Uchiha, y mucho menos de los forasteros. Mientras Uchiha Shisui hablaba, sentía cada vez más que su suposición era correcta, y su rostro reflejaba una profunda certeza. Sin embargo, Uchiha Ian se quedó sin palabras. Solo un genio como Uchiha Shisui podría haber pensado en que un forastero se trasplantara un Mangekyo. Debes saber que el Mangekyo no es común, y abrirlo implica tener al menos un poder de combate de nivel Kage. No es tan fácil morir. Y eso suponiendo que la capacidad ocular no se haya agotado y que la capacidad de combate permanezca. Un momento, este idiota en realidad fue secuestrado por el malvado Shimura Danzo en la obra original. Maldición. Al pensar en esto, la forma en que Uchiha Ian miraba a Uchiha Shisui se volvió un tanto extraña. Al sentir la mirada compleja de Uchiha Ian, Uchiha Shisui quedó atónito. ¿Por qué me miras así? ¿Me equivoco en mi deducción? Si no, ¿de dónde sacó ese hombre de negro un Mangekyo? No puede ser que realmente sea de nuestro clan Uchiha, ¿verdad? ¿Podría ser que alguien que ha desbloqueado el Mangekyo se esté escondiendo en nuestro clan? Eso no debería ser así. Toda la información de identidad de los miembros del clan está registrada, ¿quién podría esconderse tan bien? El rostro de Uchiha Shisui reflejaba ahora una profunda duda sobre la vida. Si hablas del Mangekyo de Uchiha Fugaku y Uchiha Ian, Uchiha Shisui aún podría entenderlo. Después de todo, su talento y su fuerza estaban a la vista de todos. Pero en cuanto a los demás miembros del clan Uchiha, no es que Uchiha Shisui los menosprecie, sino que realmente no ve a nadie con el talento necesario para desbloquear el Mangekyo. 55. Capítulo 55. La determinación de Shisui. ¿Por qué darle tanta importancia? Independientemente de si ese hombre enmascarado es un miembro del clan Uchiha que anda suelto o alguien que se ha trasplantado un Mangekyo, no podemos ignorar la amenaza que representa. El ninjutsu espacio-temporal es difícil de contrarrestar. Uchiha Ian dijo esto, aunque su tono siguió siendo algo inexpresivo. Si bien el Kamui de Uchiha Obito ciertamente le permitía permanecer invencible ante la gran mayoría de la gente, eso no significaba que fuera verdaderamente invencible. Hay que tener en cuenta que incluso Namikaze Minato pudo aprovechar esa breve oportunidad contra Uchiha Obito. Para Uchiha Ian, esto sería aún más sencillo. Después de todo, en un abrir y cerrar de ojos, solo Uchiha Ian era absoluto, sin mencionar la existencia del espacio de otra dimensión del mundo eterno. Lidiar con un Uchiha Obito no sería un problema. Simplemente, Uchiha Obito estaba solo y no tenía apegos, mientras que Uchiha Ian era diferente. Tener apegos significaba tener debilidades. Por lo tanto, si uno quería enfrentarse a Uchiha Obito, tenía que idear un plan y prepararse adecuadamente. Uchiha Shisui frunció el ceño. Se apoyó contra el tronco de un arce, tamborileando suavemente con los dedos sobre su brazo, mientras una pizca de preocupación aparecía en su rostro. ¿Y si el objetivo de ese tipo esta vez sigue siendo provocar otro incidente del 9 colas? Esto era lo que más preocupaba a Uchiha Shisui.
Aunque en su corazón reinaba una vaga e inexplicable sensación de crisis, que hacía que Uchiha Shisui pensara que el objetivo del oponente probablemente era él mismo, uno siempre debe prepararse para lo peor. Si se permitiera al oponente provocar otro incidente del 9 colas, sería sin duda un desastre catastrófico para la aldea. Esta vez, no había ningún cuarto Hokage que pudiera levantarse y detenerlo. Por supuesto, y lo que es más importante, la culpa del último incidente del 9 colas se había atribuido al clan Uchiha. Si volviera a ocurrir, Uchiha Shisui no se atrevía a imaginar cómo los altos mandos y los aldeanos verían al clan Uchiha. El 9 colas permanece sellado por el momento. Si no hubiera sido por el parto de la Jinchuriki en aquel entonces, el sello no se habría roto tan fácilmente. Y si quería liberar al 9 colas, tendría que acercarse al Jinchuriki, Uzumaki Naruto. Uchiha Ian hizo una pausa, y Uzumaki Naruto está siendo monitoreado por los Anbu del tercer Hokage 24 horas al día sin interrupción. No es tan fácil acercarse a él dentro de la aldea. Por lo tanto, es probable que el objetivo de este viaje no sea el 9 colas. Si no es el zorro de 9 colas, entonces es muy probable que sea yo. La voz de Uchiha Shisui era muy suave, y permaneció en silencio durante unos segundos después de hablar. Si quiere atacarme, eso sería lo mejor. Es que me he estado quedando dentro de los terrenos del clan y me preocupa implicar a mis compañeros. Uchiha Ian alzó la vista y vio a Uchiha Shisui incorporarse desde el tronco del árbol. La luz de la luna se filtraba entre las hojas de arce e iluminaba su rostro, y su expresión era la de alguien que, acorralado, se serena. Si su objetivo soy realmente yo, entonces accederé a su deseo y tomaré la iniciativa de servirle de cebo para incitarlo a actuar. Shisui, ¿qué piensas hacer? Uchiha Shisui dijo en voz baja. Ya que el oponente quiere venir, le daré la oportunidad, pero bajo ninguna circunstancia puede ser dentro de los terrenos del clan. Los miembros del clan no deberían tener que soportar ese peligro. Uchiha Ian se puso de pie y se acercó a Uchiha Shisui. Era un poco menos de media cabeza más bajo que Uchiha Shisui, pero cuando alzó la vista, su mirada era la más intensa que Uchiha Shisui jamás había visto en nadie. Shisui, conmigo y mi padre en el clan para ayudarte, es imposible que te pase nada malo. Si estás fuera, no nos será fácil ayudarte. Además, aquel al que te enfrentarás no será solo ese hombre enmascarado. Hay otros que codician tu Mangekyo. Sin necesidad de decírselo explícitamente, Uchiha Shisui lo entendió. Frunció ligeramente el ceño, no por vacilación, sino por alguna emoción desconocida. Pueden estar seguros de que ya no soy la persona que era antes. Planeo ir a buscar al tercer Hokage mañana, dijo Uchiha Shisui, para solicitar mi reincorporación al servicio. Además, al haber estado de baja demasiado tiempo, mi estado de salud solo empeorará. Uchiha Ian lo pensó por un momento y asintió. Bien. Pero si bien puedes presentar tu solicitud, bajo ninguna circunstancia debes mencionar al hombre enmascarado ante Sandaime. Debes saber que si se lo cuentas a Sandaime, es equivalente a contárselo a Shimura Danzo. Danzo y su red de inteligencia son dos sistemas separados. Si le cuentas a Sandaime sobre el hombre enmascarado, Danzo lo sabrá muy pronto. Sospecho que Danzo podría estar confabulado con ese hombre enmascarado, y si alertamos al enemigo, será difícil de controlar. Al oír esto, el corazón de Uchiha Shisui se encogió. ¿Miembros de alto rango de Konoha conspirando con un tipo que una vez destruyó Konoha? Esto era sencillamente inimaginable para él. De acuerdo. Uchiha Shisui se giró y caminó unos pasos hacia la pared del patio, luego se detuvo. Bien, hay una cosa más. En el recuerdo que me transmitió el cuervo hace un momento, las gafas que sostenía el hombre enmascarado, tengo la sensación de haberlas visto en alguna parte, pero no estoy del todo seguro. La ceja de Uchiha Ian se crispó, pero rápidamente recuperó la calma. ¿Gafas? ¿A quién le gustaría usar eso? Anteriormente, había alguien en nuestro clan al que le gustaba mucho usar gafas protectoras. Desafortunadamente, se sacrificó al final, y Kakashi-senpai fue quien le trasplantó el Sharingan. Es una verdadera lástima. Oí que cuando despertó sus ojos, ya poseían el Sharingan de dos Tomoe. Claramente tenía un talento excepcional, y sin embargo, el cielo envidiaba tal talento. Uchiha Shisui negó con la cabeza mientras hablaba, lamentando la impermanencia del mundo. Al escuchar el lamento de Uchiha Shisui, Uchiha Ian no pudo evitar que una leve sonrisa se dibujara en la comisura de sus labios. En silencio, se quejaba en su corazón. Estás aquí lamentándote de que el cielo tuviera celos de su talento, pero no sabes que la otra parte está viva y coleando, e incluso ha puesto sus ojos en ti.
Uchiha Shisui se volvió hacia Uchiha Ian, bajando la voz a un nivel que solo ellos dos podían oír. La cantidad de veces que nosotros, los Uchiha, hemos estado en la primera línea se puede contar con los dedos de una mano. Aunque el Sharingan de los miembros del clan que se sacrificaron en el campo de batalla fue recuperado prácticamente de inmediato, nadie puede estar seguro de si alguien pudo haber engañado a todos. Y para apoderarse de un Mangekyo, la mayor probabilidad se da cuando el oponente acaba de despertar el Mangekyo y aún no está acostumbrado a él, por lo que el campo de batalla es sin duda el lugar más probable. Si seguimos la lista de caídos en guerra dentro del clan para investigar, podríamos descubrir la verdadera identidad del miembro del clan al que el hombre enmascarado le arrebató el Mangekyo. Uchiha Ian guardó silencio durante unos segundos y luego asintió. Puedes investigar, pero debe hacerse en secreto. Por ahora, no le cuentes esto a nadie. Puedes ir directamente a los archivos del clan para consultar la lista de caídos en la guerra, usando como pretexto que la policía militar de Konoha está revisando expedientes antiguos. No avises al administrador de los archivos. Recuerda avisarme cuando encuentres algo. De hecho, Uchiha Ian no tenía ninguna esperanza en la idea de Uchiha Shisui. Después de todo, ¿quién podría haber adivinado la identidad de Uchiha Obito? Sin embargo, él tampoco objetó, porque no había necesidad de hacerlo. No podía simplemente impedir que Uchiha Shisui investigara. Eso sería demasiado premeditado. Entendido, dijo Uchiha Shisui, saltando ágilmente sobre el muro, agachándose y mirándolo. La luz de la luna iluminaba claramente su rostro, y una leve sonrisa asomaba en las comisuras de sus labios. Antes, yo era el único que cargaba con el peso. Ahora que hay alguien que me acompaña, todavía no me acostumbro. Uchiha Ian puso los ojos en blanco. Uchiha Shisui soltó una risita, saltó por encima del muro del patio y desapareció en la noche. El cuervo alzó el vuelo desde el arce y lo siguió, mientras las dos sombras oscuras barrían los tejados de los terrenos del clan una tras otra. 56. Capítulo 56. Sé lo que estoy haciendo. La solicitud de Uchiha Shisui para regresar a Anbu fue aprobada un día después. La velocidad fue mucho mayor de lo esperado. Según los procedimientos habituales de Anbu, para reincorporarse al servicio tras una lesión se requiere un informe de examen médico del equipo médico, una opinión de evaluación del jefe de escuadrón y la confirmación del cuartel general de Anbu. Todo el proceso suele durar una semana. Por supuesto, esta vez Uchiha Shisui no estaba realmente herido. Simplemente el tercer Hokage lo había suspendido unilateralmente. Por lo tanto, después de que se acercara nuevamente al tercer Hokage para expresar su deseo de regresar al servicio, el tercer Hokage no podía mantener a Uchiha Shisui de baja indefinidamente sin motivo alguno, ya que sería injustificable. Así pues, en esta ocasión, transcurrieron menos de 3 días desde la presentación de la solicitud hasta la recepción de la notificación para reincorporarse al servicio. El comunicado indicaba que había sido restituido en su cargo de capitán del sexto escuadrón Anbu y que podía comenzar a ejecutar misiones de inmediato. Uchiha Shisui dobló el aviso y lo guardó en su bolsa de herramientas ninja. Se ajustó el chaleco reglamentario de los Anbu frente al espejo, se ajustó la banda protectora de la frente y se colgó la máscara a la altura de la cintura. La persona reflejada en el espejo permanecía erguida. Hacía tiempo que le habían quitado las vendas del brazo, dejando al descubierto solo un trozo de piel nueva cubierta de costras. Cuando Uchiha Shisui abrió la puerta, la luz del sol de la mañana iluminaba directamente el arce del jardín. Las hojas estaban completamente rojas y algunas habían caído sobre el suelo de piedra. Se agachó para recoger uno, lo colocó sobre la tabla de madera debajo de la veranda y luego se dio la vuelta para caminar hacia la puerta del patio. Su primera parada tras partir no fue el cuartel general de Anbu, sino el hospital de Konoha. Había pasado una semana muy rápido, e Ikaruga, que en aquel momento había resultado gravemente herido y estaba agonizando, hacía tiempo que había despertado. Cuando Uchiha Shisui entró en la habitación, estaba apoyado en la cabecera de la cama, con la pierna derecha aún inmovilizada con una férula, sosteniendo un tazón de gachas de avena. Al ver entrar a Shisui, dejó el cuenco, se limpió la comisura de los labios con la manga y dijo: «Capitán». Su voz aún estaba un poco ronca, pero era mucho mejor que el estado pálido y débil en el que se encontraba cuando resultó gravemente herido e inconsciente. Acabo de oír que probablemente te puedan quitar las férulas y todo lo demás la semana que viene, y que después de otro mes de recuperación adecuada, podrás recuperar completamente la movilidad y volver a los Anbu. Uchiha Shisui se sentó en la silla junto a la cama de hospital de Ikaruga y dijo con expresión seria: «¿Otro mes de recuperación? ¿No es demasiado tiempo?».
Ikaruga no pudo evitar fruncir el ceño. Un mes nos da tiempo para 2 misiones de larga distancia. Capitán, ¿por qué no habla con el cuartel general y me da de baja antes de tiempo? No. Capitán, es una orden. Tras decir esto, Uchiha Shisui sacó un paquete de papel aceitado de su pecho y lo colocó en la mesita de noche. Al abrir el paquete de papel, encontré dentro unas brochetas de dango tricolor, que aún humeaban ligeramente. Las compré al pasar por la tienda de dango. Solías decir que la tienda de dango que está debajo de la sede era mejor que la de la calle comercial. La probé y, efectivamente, es más dulce. Ikaruga miró los pinchos de dango, extendió la mano para tomar uno y le dio un mordisco. Mientras masticaba, sus movimientos se ralentizaron y bajó la mirada, diciendo, Hayabusa también solía ayudarme a comprar dango en esta tienda. Uchiha Shisui no respondió. La sala quedó en silencio por un momento. El canto de los pájaros se oía desde fuera de la ventana, mezclado con el ruido de las enfermeras empujando carros por el pasillo del hospital. Al cabo de un rato, Ikaruga colocó el dango junto al cuenco y miró a Shisui. ¿Ha dicho algo la familia de Hayabusa? Su madre recibió los recuerdos. Los Anbu los entregaron siguiendo el procedimiento oficial para quienes fallecen en acto de servicio. La anciana no dijo nada, solo preguntó si Hayabusa había sentido dolor al marcharse. El compañero que le entregó los recuerdos le dijo que había muerto instantáneamente durante la misión y que no había sentido dolor. La voz de Uchiha Shisui era muy monótona, como si estuviera recitando un informe de misión. Luego se puso de pie y empujó la silla de vuelta a su posición original. Ikaruga observó sus movimientos y de repente habló. Capitán, ¿va a hacer algo muy peligroso? Tras haber trabajado juntos durante tanto tiempo, se entendían más o menos bien. Al igual que Uchiha Shisui en este momento, con un aura persistente de ferocidad que siempre rodea sus cejas y ojos, completamente diferente de su expresión amable habitual. Además, todos eran veteranos de los Anbu, y al haberse topado repentinamente con un ataque tan inexplicable, todos podían intuir un par de cosas. Como ninjas que se movían en la oscuridad, eran inherentemente capaces de entrar en contacto con el lado oscuro de la aldea en mayor medida que los ninjas comunes. A veces, incluso eran ellos mismos quienes lo hacían. Simplemente, esta vez habían pasado de ser los verdugos a las víctimas. Desde el día en que se unieron a los Anbu, Ikaruga y los demás ya lo habían previsto. Sin embargo, Ikaruga estaba ahora muy preocupado de que Uchiha Shisui actuara impulsivamente. Era de esperar que se supiera que el clan Uchiha era famoso por su temperamento indómito y explosivo. Aunque Uchiha Shisui fuera una excepción, con un carácter relativamente afable, eso no cambió la determinación que corría por sus venas. Simplemente, el extremismo de Shisui no se manifestaba en emociones externas como en otros miembros del clan Uchiha. Al oír las palabras de Ikaruga, la mano de Uchiha Shisui se detuvo un instante sobre el respaldo de la silla. Se dio la vuelta, con el rostro aún reflejando esa expresión amable. Concéntrate en recuperarte de tus heridas. Capitán. No te preocupes, sé lo que hago, dijo Uchiha Shisui con una sonrisa. Descansa bien. Acabo de reincorporarme al servicio, así que puede que esté ocupado los próximos 2 días. Volveré a verte dentro de un tiempo. La mano de Ikaruga, que sujetaba la esquina de la manta, se apretó y luego se relajó. Asintió con la cabeza, volvió a coger el cuenco de gachas y bajó la cabeza para seguir comiendo. Uchiha Shisui no miró hacia atrás al salir de la sala. Sus pasos en el pasillo eran tan firmes como cuando llegó. Ikaruga escuchó cómo los pasos se alejaban gradualmente, se llevó el dango a la boca, le dio un mordisco y masticó durante un buen rato antes de tragarlo. Cuartel General de Anbu, Sala de Asignación de Misiones. Cuando Uchiha Shisui entró, el oficial de la misión levantó la vista de una montaña de archivos, sacó uno de la parte superior y se lo entregó. La misión en solitario que querías. En la frontera oriental de nuestra Tierra del Fuego, hay una caravana de comerciantes armados que se sospecha que está compuesta por ninjas de Iwagakure disfrazados. Tu misión es infiltrarte y realizar un reconocimiento, confirmar la magnitud y el número de ninjas enemigos, la ubicación de su fortaleza, sus centinelas ocultos, sus líneas defensivas y si hay combatientes ninja de alto nivel. El oficial de la misión hizo una pausa y les recordó. Tengan cuidado en el camino. La mirada de Uchiha Shisui se detuvo por un instante en las 4 palabras misión en solitario. Luego tomó el expediente y firmó el formulario de inscripción. Tras salir de la sala de asignación de misiones, no se puso en marcha inmediatamente, sino que primero se dirigió a la sala de archivos.
Solicitó acceso con el pretexto de revisar antiguos expedientes de la policía militar de Konoha. Tras comprobar sus credenciales de líder de escuadrón Anbu, el administrador no le preguntó mucho. Simplemente le hizo firmar el formulario de registro y le indicó la dirección del área de archivos de caídos en guerra. El área de archivo de los caídos en la guerra se encontraba en la parte más profunda de la sala de archivos, con una hilera de armarios de hierro alineados contra la pared, con etiquetas que indicaban el año pegadas en las puertas de los armarios. Uchiha Shisui abrió el armario marcado como finales de la Segunda Gran Guerra Ninja hasta la Tercera Gran Guerra Ninja, y dentro había docenas de bolsas de papel craft para archivos, cuidadosamente apiladas. Sus dedos se deslizaron por los bordes de las bolsas de archivos una por una, sacando todos los expedientes marcados como muerto en combate o desaparecido, y los abrió uno por uno. Reconoció la mayoría de los nombres. Ancianos, personas mayores, parientes lejanos que había conocido en su juventud. Al final de cada expediente había una ficha de confirmación de la recuperación del Sharingan, sellada con los sellos duales del clan Uchiha y la aldea de Konoha. Tras revisar varios seguidos, el estado de recuperación en los comprobantes de confirmación aparecía casi uniformemente escrito como recuperado. Sin querer darse por vencido, Uchiha Shisui amplió el alcance de su búsqueda, llegando incluso a centrar su atención en el sistema ninja convencional. Como Anbu directamente subordinado al Hokage, además de algunos canales secretos de inteligencia entre varios clanes, poseían información de primera mano sobre la mayor parte de la aldea. Incluso si no era de primera mano, básicamente se guardaba y archivaba aquí. Podría decirse que los Anbu eran una institución aparte que se situaba ligeramente por encima de todos los demás departamentos. Esto, naturalmente, era inseparable de la autorización constante del tercer Hokage. 57. Capítulo 57. La especulación de Shisui. Shisui cerró el último archivo, apiló los documentos ordenadamente y luego cerró la puerta del archivador con indiferencia. Según los registros de los Anbu, prácticamente no había anomalías evidentes, o al menos eso parecía entre líneas. Por supuesto, sería extraño que los problemas fueran realmente tan fáciles de descubrir. Después de todo, el propio clan Uchiha otorgaba gran importancia al Sharingan, y el clan Uchiha no tenía muchas oportunidades de participar en batallas. La aldea simplemente no les permitía salir. Sin embargo, cabe mencionar que, dentro del sistema ninja tradicional, hubo bastantes miembros del clan Uchiha que sacrificaron sus vidas en el cumplimiento de sus misiones. Shisui los contó cuidadosamente, y había 36 personas en total. En comparación con todo el clan Uchiha, estas 36 personas eran, naturalmente, insignificantes. Pero esto representaba casi el 80% de los Uchiha que habían ingresado al sistema ninja regular. Después de todo, desde la fundación de la Academia Ninja, ¿cuántos miembros del clan Uchiha habían ingresado realmente para estudiar allí? Entre los principales clanes ninja, siempre existió un entendimiento tácito. La Academia Ninja servía para hacer amigos, ampliar las conexiones, fomentar las relaciones entre clanes y demostrar la propia actitud. Por lo tanto, los miembros del clan que acudieron a la Academia Ninja eran o bien las futuras élites del clan o bien algunos miembros marginales sin antecedentes. Por supuesto, era imposible enviar basura total que ni siquiera tuviera chakra. Eso simplemente disminuiría el prestigio del clan ninja. Sin embargo, los verdaderos pilares de la fuerza se formaron dentro de sus propios clanes. Después de todo, si bien la etapa en la Academia Ninja no fue un período de crecimiento explosivo en la fuerza, sí fue un período crítico para sentar las bases. Para los principales clanes ninja, estudiar las técnicas secretas familiares y desarrollar los linajes familiares eran las prioridades absolutas. Ir a la Academia Ninja para aprender cosas como la técnica de los 3 cuerpos, la voluntad de fuego y materiales históricos que prácticamente no tenían credibilidad, ¿no era eso una completa tontería? Por lo tanto, no muchos miembros del clan Uchiha fueron a la Academia Ninja a estudiar o ingresaron finalmente al sistema ninja regular. Sin embargo, incluso en estas circunstancias, esos miembros del clan seguían sacrificando inexplicablemente sus vidas durante las misiones, a veces incluso sin dejar rastro de ningún cadáver. Antes de esto, Shisui nunca se había parado a pensar detenidamente en este problema. Después de todo, para Shisui, las cosas habían ido demasiado bien. No había perdido mucho tiempo en la Academia Ninja y se había graduado 2 años antes debido a las tensas relaciones entre las distintas aldeas. Tras graduarse, Shisui se unió a la policía militar de Konoha, pero poco después siguió al clan al campo de batalla, donde su fuerza se desarrolló rápidamente, ganándose una gran reputación.
Fue precisamente por esto que Shisui entró en el campo de visión del tercer Hokage, quien entonces lo transfirió a los Zanbu para que trabajara con ellos. Por lo tanto, Shisui en realidad no sabía mucho sobre el sistema ninja tradicional. La mayoría de las misiones de los Zanbu eran tareas secretas que rozaban la vida y la muerte. Eran extremadamente peligrosas y había que ejecutarlas en cuanto los superiores las ordenaban, sin posibilidad de negarse ni de elegir. Pero el sistema ninja habitual era diferente. El sistema ninja tradicional se parecía más al de un gremio de aventureros. Podías seleccionar las misiones que querías aceptar, siempre y cuando cumplieran con los requisitos de rango de la misión. Pero si bien eso fue lo que se dijo, en realidad, fue diferente. La clave estaba en que era imposible impedir que la gente saboteara las cosas desde las sombras. Misiones sencillas, fáciles y lucrativas. ¿Cómo es posible que sean tan fáciles de conseguir? Y para los ninjas del clan Uchiha, fue aún más difícil. Un pequeño error podría llevarnos a un punto sin retorno. Esto provocó que cada vez menos miembros del clan Uchiha se unieran al sistema ninja regular. Después de todo, no solo no había ganancias que obtener, sino que también era muy fácil morir sin razón aparente. ¿Quién querría seguir haciéndolo? Aunque la policía militar de Konoha era un poco asfixiante, al menos había posibilidades de ascenso y era un departamento controlado por su propio clan. Por lo tanto, en los últimos años, incluso menos miembros del clan Uchiha se han matriculado en la Academia Ninja. Especialmente después de la generación de Uchiha Ian y Itachi, solo Uchiha Sasuke de la nueva generación ingresó a la Academia Ninja. ¿Acaso faltaban otros Uchiha recién nacidos? Eso era imposible. Simplemente ya no les interesaba mantener esa relación superficial del pasado. Y si no fuera porque Uchiha Sasuke era hijo del líder del clan, tampoco habría ingresado en la Academia Ninja. Después de todo, esto ya se había convertido en un acuerdo tácito entre los principales clanes ninja. No solo los Uchiha actuaban así, otros clanes ninja también reducían año tras año el número y la frecuencia de personas enviadas a la Academia Ninja, solo que los Uchiha no lo hacían de forma tan evidente. Esto provocó que Shimura Danzo se sintiera cada vez más insatisfecho con el clan Uchiha. Porque ya no podía obtener fácilmente los cadáveres de los miembros del clan Uchiha como antes. Tras leer los registros del archivo, Shisui se sintió deprimido. En el pasado, no había pensado en absoluto en esa dirección, pero desde que su propio equipo fue emboscado, Shisui se dio cuenta gradualmente de lo que realmente habían experimentado aquellos desafortunados miembros del clan que murieron durante las misiones. Al mismo tiempo, esto le permitió a Shisui confirmar una cosa más. Alguien tenía la vista puesta en el linaje Sharingan de los Uchiha. Por supuesto, en opinión de Shisui, el más peligroso en ese momento seguía siendo ese hombre de negro. Después de todo, durante la emboscada anterior, su Mangekyo pudo hacerle frente, pero con respecto a ese hombre de negro, Shisui no tenía absoluta certeza. Y en cuanto a la identidad del hombre de negro, Shisui también tenía algunas conjeturas. A lo largo de estos años, entre los 36 desafortunados miembros del clan Uchiha que perecieron, solo unos pocos fueron registrados como personas que despertaron el Sharingan, y, en general, el nivel del Sharingan que despertaron no fue alto. Además, estas personas se concentraron principalmente en el período comprendido entre la primera y la tercera Gran Guerra Ninja, porque después de eso, la relación entre los Uchiha y la aldea empeoró notablemente, y casi ningún miembro del clan ingresaba al sistema ninja regular. Sin embargo, en comparación con esas 36 personas, Shisui creía más en otra posibilidad. Esa fue otra rebelión que tuvo lugar después de la de Uchiha Madara. Un anciano Uchiha, Uchiha Setsuna, y varios expertos que lo siguieron en la rebelión y que habían despertado el Sharingan de 2 Tomoe o incluso el de 3 Tomoe. 58. Capítulo 58. Misión en solitario. Uchiha Shisui permaneció de pie frente al archivador en la base Enbu, en silencio por un instante. 1000 pensamientos se agolparon en su mente, dejándolo con una indescriptible sensación de complejidad. Suspiró en silencio, luego se dio la vuelta y se marchó. Descubrir la identidad del hombre de negro no era tarea fácil. De hecho, Uchiha Shisui ya se había preparado para ello antes de llegar. De lo contrario, habría sido imposible que la vasta Konoha no hubiera encontrado ninguna pista en los últimos 6 años. Uchiha Shisui no creyó ni por un segundo que los altos cargos de Konoha, como el tercer Hokage y Shimura Danzo, no estuvieran interesados en la verdadera identidad del hombre de negro. Deben haber utilizado una cantidad considerable de recursos para investigar en secreto durante todos estos años, solo para no llegar a ninguna conclusión definitiva. Sin embargo, este viaje no estuvo exento de beneficios para Uchiha Shisui.
Al menos había vislumbrado, entre líneas, la supuesta indiferencia de la aldea hacia los Uchiha. Este conflicto era profundo y tenía su origen en la raíz misma. No se trataba en absoluto de lo que Uchiha Shisui había supuesto, que los Uchiha fueran simplemente demasiado arrogantes para ser accesibles. No era que a los Uchiha les resultara difícil integrarse en la aldea, y que el descontento de los aldeanos fuera una completa tontería. Se debía enteramente a que alguien estaba manipulando las cosas desde las sombras. Sin quedarse mucho tiempo en la aldea, Uchiha Shisui aún tenía que cumplir con su propia misión. La frontera oriental de la Tierra del Fuego. Ya anochecía cuando Uchiha Shisui llegó a la zona de la misión. Los bosques de montaña en la frontera estaban excepcionalmente silenciosos en otoño. Incluso el canto de los pájaros era más escaso que en Konoha. Uchiha Shisui estaba en cuclillas junto al lecho seco de un río, con los dedos presionando las huellas de los carros en el suelo. Las huellas eran recientes, con los bordes aún retenidos por la tierra húmeda. La más profunda tenía 2 dedos de profundidad y fue dejada por un carro de carga completamente cargado. Había más de un sendero de ese tipo, que se entrecruzaba en el terreno fangoso cerca del lecho del río. La magnitud de esta caravana mercante armada era el doble de la descrita en la información de inteligencia de la misión. Mientras el cielo se oscurecía, Uchiha Shisui no siguió las huellas, sino que optó por instalarse en un punto elevado desde donde podía contemplar toda la zona. Mientras inspeccionaba los alrededores, encontró un hueco en la pared de una roca lo suficientemente grande como para que una persona pudiera sentarse con las piernas cruzadas. Encendió una pequeña hoguera y se apoyó contra la pared de roca para descansar la vista. En plena noche, la hoguera quedó reducida a un montón de brasas de color rojo oscuro. Uchiha Shisui abrió los ojos de repente. No fue porque hubiera oído algo, sino porque el viento había cambiado de dirección repentinamente. La corriente ascendente que había estado soplando desde el valle del río desapareció sin previo aviso, siendo reemplazada por una corriente más fría y pesada que presionaba desde arriba. Todo sonido pareció desvanecerse en un instante. El chirrido de los insectos, el sonido del viento, el susurro de las hojas, todo desapareció, como si una mano invisible lo hubiera silenciado. Uchiha Shisui se puso de pie, apagó las brasas y se ajustó la máscara. Su mano derecha presionaba contra la empuñadura de la espada corta que llevaba a la cintura. Al rozarla con la punta de los dedos, su chakra fluyó hacia sus piernas, preparándolo para entrar en acción en cualquier momento. Entonces, el espacio que estaba 3 pasos delante de él comenzó a girar. Como agua quebrada por una piedra, ondas en forma de vórtice se extendieron por el aire. Cada onda se expandió más que la anterior, y el espacio se abrió por una fuerza invisible, creando una brecha irregular. Una figura emergió lentamente. Body Flicker Shisui, el genio de los Uchiha. La voz tras la máscara tenía un toque de picardía. Inclinó la cabeza. ¿Crees que estás en una misión solo, sin compañeros de equipo? Tras escuchar las palabras ligeramente provocadoras de su oponente, Uchiha Shisui no respondió. Estaba calculando la distancia. 3 pasos era demasiado cerca, lo suficientemente cerca como para que el oponente pudiera alcanzarlo y tocarlo. Retiró la pierna derecha medio paso, ajustando así su centro de gravedad. Esta distancia no fue elegida por él, fue elegida por el oponente. El hecho de que el hombre enmascarado se atreviera a acercarse tanto significaba que tenía absoluta confianza en sus habilidades espacio-temporales. Deliberadamente, había acortado la distancia a 3 pasos para incitar a Shisui a atacar primero. Cuanto menor sea la distancia, menor será el margen de tiempo para un contraataque. La última vez que el cuarto Hokage, Namikaze Minato, pudo asestar un golpe en un lapso tan corto, fue gracias a la extrema velocidad de su técnica Flying Thunder God, Level Duo. Pero Uchiha Shisui no poseía al dios del trueno volador. Por muy rápido que fuera Shisui, no podía superar al relámpago amarillo, por lo que, naturalmente, no podía emplear las tácticas del cuarto Hokage, Namikaze Minato. Primero tenía que crear la distancia adecuada. No podía permitir que el oponente controlara toda la iniciativa. Eres el hombre enmascarado que provocó el incidente del 9 colas en aquel entonces. La voz de Shisui salió de detrás de su máscara, tranquila como si no estuviera hablando con alguien capaz de controlar al 9 colas. Hace 6 años, usaste el Sharingan para controlar al 9 colas y atacar Konoha, solo para ser repelido por el cuarto Hokage. ¿Qué ocurre? ¿Me has puesto la mira en el futuro? Por supuesto, vine hoy solo por ti, dijo el hombre enmascarado, alzando un dedo y señalándolo. Tu Mangekyō ahora me pertenece.
Mientras pronunciaba esas palabras, el cuerpo del hombre enmascarado desapareció del lugar donde se encontraba. En ese mismo instante, Shisui activó su técnica de parpadeo corporal, y su cuerpo se convirtió en una mancha borrosa mientras desaparecía del lugar. Una cadena arrasó el lugar donde él había estado parado hacía un momento, estrellándose contra la pared de roca y lanzando fragmentos de piedra por los aires. Apareció en la rama de un viejo pino a lo lejos. Justo cuando sus pies se asentaron en la rama, llegó la segunda oleada de ataques. Decenas de shuriken jutsu salieron disparadas de las mangas del hombre enmascarado, cada una con la mecha de un sello explosivo. Uchiha Shisui volvió a usar la técnica del parpadeo corporal para esquivar. Los shuriken jutsu se incrustaron en el tronco del árbol donde acababa de estar. Explosiones resonaron por todo el valle, iluminando la mitad de la ladera con su luz. Astillas de madera y fragmentos de piedra quedaron esparcidos por la onda expansiva. Un trozo le rozó la mejilla, dejando una marca superficial en su máscara. A partir de los dos breves ataques del oponente, Uchiha Shisui pudo deducir que la destreza en combate de este era, en realidad, bastante promedio. Por supuesto, este promedio solo se refería a la experiencia de combate del oponente. Ambos ataques habían sido bastante precipitados e imprudentes, dando la sensación de ser algo descuidados. Era como lanzar sellos explosivos indiscriminadamente. Si bien intimidaban, su efectividad real era muy baja. Uchiha Shisui podía intuir que su oponente probablemente no había tenido mucha experiencia en combate. En el campo de batalla, los enemigos pueden venir de todas direcciones. Incluso en un abrir y cerrar de ojos, cada golpe que se dé debe ser cauteloso y prudente. Un solo error podría significar que no haya vuelta atrás. Uchiha Shisui había visto a muchas personas, e incluso había matado personalmente a muchas, que no sabían medir sus golpes. Sin embargo, esto también reflejaba, desde otra perspectiva, lo abrumadoramente poderoso que era el hombre de negro que tenía delante. Fue, sencillamente, una victoria aplastante en términos numéricos. Era como si dos personas estuvieran de pie una frente a la otra. Una lanzaba un solo shuriken jutsu, mientras que la otra lanzaba un montón de shuriken jutsu, incluso con sellos explosivos. Por muy precisa que fuera la técnica de quien lanzaba un solo shuriken jutsu, la amenaza se limitaba a ese único proyectil. Pero para quien lanzaba varios, la historia era diferente. Y el hombre de negro que tenía delante le dio a Uchiha Shisui la sensación de que no tenía ningún método en particular para sus ataques, simplemente lanzaba un montón de shuriken jutsu y sellos explosivos directamente. 59. Capítulo 59. El contraataque de Shisui. Como era de esperar de Shisui, tu velocidad es realmente impresionante. Entre todos los que he conocido, solo te supera el cuarto Hokage, Namikaze Minato. Pero, ¿eso es todo lo que sabes hacer, genio Uchiha? ¿Solo esquivar? Ante los implacables ataques del hombre de negro, Uchiha Shisui se limitó a esquivarlos, sin lanzar un contraataque de inmediato. Esto se debía a que Uchiha Shisui estaba aprovechando la oportunidad para recabar información sobre su oponente. Solo descifrando sus hábitos de lucha y su ritmo podría lanzar un mejor contraataque. Ante las burlas del hombre de negro, Uchiha Shisui no se inmutó. Se arrodilló sobre una rodilla en la rama de otro árbol, con la mano izquierda apoyada en el tronco para estabilizar su cuerpo, mientras que con la derecha ya sujetaba su corta hoja. La respiración de Uchiha Shisui era completamente constante, aunque su ritmo cardíaco era ligeramente más rápido que antes de la pelea. El estilo de lucha del oponente no era el de un ninja común, era amplio y enérgico. Alguien que no supiera la verdad podría pensar que era el estilo de lucha de una bestia con cola o de una de esas grandes bestias invocadas. Incluso aquellos brutos de Kumogakure eran mucho más precisos y cautelosos que el hombre de negro que tenía delante. Uchiha Shisui tenía cada vez más la sensación de que su oponente probablemente no era muy mayor, o al menos, carecía de experiencia en combate. Le parecía más bien una persona afortunada que de repente había adquirido un gran poder. Sin embargo, esto descartó indirectamente las especulaciones previas de Uchiha Shisui sobre Uchiha Setsuna y su grupo. Las cosas se estaban volviendo cada vez más complicadas, pero Uchiha Shisui no podía permitirse el lujo de pensar en eso en ese momento. La mirada de Uchiha Shisui estaba fija en el hombre enmascarado, mientras su mente trabajaba a toda velocidad. La capacidad del oponente para dejar que los ataques atravesaran su cuerpo y los volvieran ineficaces no era, evidentemente, una habilidad pasiva, sino una que debía activarse activamente. Por no hablar de nada más, cuando el hombre de negro lanzó un ataque, Uchiha Shisui pudo confirmar que era corpóreo.
En otras palabras, el oponente se volvería intangible al enfrentarse a un contraataque. Además, Uchiha Shisui había observado que cada vez que el hombre de negro hacía intangible su cuerpo, el patrón del Mangekyou Sharingan en su ojo derecho giraba ligeramente. Uchiha Shisui comprendió en su interior que aquello debía ser el jutsu ocular Mangekyou del oponente. La intangibilidad para evadir ataques físicos era, en realidad, una habilidad problemática. Además, debido a la escasez de datos, Uchiha Shisui aún no estaba seguro de cuánto tiempo podría durar la intangibilidad del hombre de negro. Como usuario del Mangekyou Sharingan, Uchiha Shisui sabía muy bien que usar jutsus oculares requería poder ocular, y cuanto más poderoso era el jutsu, más poder ocular consumía. Según lo que Uchiha Shisui había observado, aunque el hombre de negro carecía de experiencia práctica en combate, su intuición para la lucha y su velocidad de reacción en ciertos momentos eran extremadamente rápidas. Casi en el mismo instante en que Uchiha Shisui usó parpadeo corporal para acercarse y levantó la mano para blandir su espada, el hombre de negro ya había completado su intangibilidad. No era algo a lo que se pudiera reaccionar después de que Uchiha Shisui ya hubiera blandido su espada. Uno tenía que poseer una aguda percepción del peligro y una gran capacidad de reacción para volverse intangible un paso por delante, solo así podría esquivar el golpe fatal de Shisui. Uchiha Shisui dejó de esquivar y avanzó de forma proactiva. Su figura era como un fantasma, su velocidad tan vertiginosa que dejaba tras de sí un rastro de imágenes residuales. La implacable y torrencial lluvia de ataques dejó al hombre de negro luchando por hacerle frente. Este tipo de ofensiva impenetrable era simplemente aterradora. La velocidad de Uchiha Shisui iba en aumento. A diferencia de la velocidad extrema de Namikaze Minato, que era impredecible y aparecía de repente, la velocidad de Uchiha Shisui creaba una sensación de impotencia. Podías verlo con claridad, pero no podías reaccionar a tiempo. Como dice el refrán, la defensa constante lleva a cometer errores. El hombre de negro, Uchiha Obito, no esperaba que Uchiha Shisui le presionara tanto. Uchiha Obito no era tonto. Se dio cuenta de que Uchiha Shisui estaba poniendo a prueba los límites de su intangibilidad. Cuanto más se confirmaba esto, menos deseaba Uchiha Obito que el otro consiguiera lo que quería. Sin embargo, la experiencia en combate de Uchiha Obito no era tan amplia como la de Shisui, por lo que apenas podía hacer frente a los ataques, y cuando no podía soportarlos, tenía que activar la intangibilidad para esquivarlos. Podría decirse que la situación dio un giro de 180 grados. Por muy satisfactorio que le hubiera resultado a Uchiha Obito atacar antes, ahora se encontraba igual de desaliñado. Una vez que Uchiha Obito quiso contraatacar, tuvo que volverse corpóreo. Y ese momento de hacerse corpóreo fue una vulnerabilidad. Pero en un combate tan cuerpo a cuerpo, la velocidad de Uchiha Shisui hizo que Uchiha Obito no se atreviera a materializarse fácilmente para contraatacar. Si la distancia fuera un poco mayor, tal vez las cosas irían mejor. En ese instante, Uchiha Obito lamentó haberse acercado tanto al principio y por qué, después de que Uchiha Shisui se retirara, se había apresurado a perseguirlo. Si lo hubiera sabido, se habría mantenido más alejado desde el principio. Ahora fíjense en esto. Uchiha Shisui lo perseguía y lo atacaba sin piedad, y por el momento no podía escapar. Finalmente, al encontrar una oportunidad, la figura de Uchiha Obito desapareció repentinamente. Posteriormente, un vórtice espacial se abrió repentinamente 2 metros detrás de Uchiha Shisui. Uchiha Shisui no se sorprendió por la desaparición del hombre de negro, Uchiha Obito. Después de todo, hacía tiempo que sabía que su oponente poseía habilidades espacio-temporales y se había estado preparando para contrarrestar este movimiento. Ni siquiera giró la cabeza, sino que realizó rápidamente sellos con las manos frente a su pecho. El chakra se condensó en fuego en su garganta, y en el momento en que Obito emergió de la dimensión Kamui, una masa de llamas brotó de la boca de Uchiha Shisui. Apareció un destello de fuego que nubló la vista. Posteriormente, Uchiha Obito, que acababa de aparecer, descubrió un dragón de fuego que brotaba del suelo bajo sus pies, ascendiendo en espiral y abriendo sus fauces para desgarrarlo. El aterrador incendio parecía querer engullir a Uchiha Obito por completo. Las pupilas de Uchiha Obito se contrajeron ligeramente y el dibujo que había en su interior giró a gran velocidad. Cuando el dragón de fuego se elevó en el aire y la luz y las llamas se disiparon, Obito seguía de pie en el mismo sitio, aunque un trozo de su túnica negra se había quemado claramente. Por suerte, la reacción de Uchiha Obito fue lo suficientemente rápida. En el momento en que el gran dragón de fuego lo mordió, activó la intangibilidad, de lo contrario, habría sufrido quemaduras muy graves.
Uchiha Shisui notó que el patrón del Mangekyo en el ojo derecho de Uchiha Obito giró ligeramente después de que las llamas lo atravesaran. La intangibilidad estaba siendo desactivada activamente, y la corporeidad estaba a punto de ser restaurada. Esa era la laguna en su corporeidad. No hacía falta ser más rápido que el oponente. Bastaba, dado que ya se había creado esa brecha, con asegurarse de que el oponente no tuviera dónde esconderse. El patrón del Mangekyo terminó de girar, la intangibilidad se desactivó por completo y el cuerpo de Obito volvió a ser corpóreo. En ese preciso instante, el chakra verde brotó del interior del cuerpo de Shisui. Susanoo. Un gigante verde surgió del bosque, y la caja torácica formada por chakra envolvió a Shisui en su interior. Aunque se trataba simplemente de la primera forma de Susanoo, ya medía 2 pisos de altura, con brazos de chakra que se extendían desde los costados de la caja torácica y una enorme hoja de chakra que brillaba fríamente bajo la luz de la luna. Susanoo. Uchiha Obito alzó la vista hacia el gigante verde, con la voz desprovista de miedo, conteniendo solo un rastro de envidia casi imperceptible. A pesar de ser usuario del Mangekyo Sharingan, y de tener la mitad del cuerpo de un Zetsu blanco que le permitía recuperar continuamente su poder ocular, lo que lo hacía superior al Mangekyo eterno, Uchiha Obito aún no podía activar el Susanoo. 60. Capítulo 60. El arrogante Obito. El esqueleto verde del Susanoo se alzaba imponente en el bosque, y la luz de su chakra iluminaba los alrededores como si fuera plena luz del día. Shisui permanecía dentro de la caja torácica del Susanoo, mirando hacia abajo al hombre enmascarado. Esta no era la primera vez que los roles de atacante y defensor se intercambiaban entre ambos esta noche, pero esta vez, fue mucho más absoluto. Era cierto que la intangibilidad del hombre enmascarado, Uchiha Obito, podía atravesar todos los ataques físicos, pero el alcance del Susanoo era demasiado amplio y su ofensiva demasiado feroz. El ancho de la hoja chakra al estrellarse contra el suelo era comparable a la fisura de un pequeño cañón. Si bien la intangibilidad podía esquivar la hoja 1 o 2 veces, podría también esquivar las subsiguientes y continuas ondas expansivas. La habilidad de intangibilidad era innegablemente poderosa, pero no completamente invencible. A menos que Uchiha Obito se diera la vuelta y se marchara en ese mismo instante sin dudarlo un segundo, incluso con su intangibilidad, Uchiha Shisui acabaría poniendo a prueba sus debilidades. Pero Uchiha Obito, creyéndose invencible gracias a su intangibilidad, menospreciaba a todos. Incluso si la situación se volvía insostenible, aún podía refugiarse en su dimensión Kamui en cualquier momento, así que no estaba completamente indefenso. Por lo tanto, Uchiha Obito también quería poner a prueba la fuerza de Uchiha Shisui y comprobar si el Susanoo era realmente tan poderoso como se rumoreaba. Uchiha Shisui no dudó ni un instante. El Susanoo verde alzó la larga espada chakra que sostenía en su mano y la bajó hacia donde estaba parado el hombre enmascarado. Este golpe no se anduvo con rodeos. En el instante en que la hoja impactó, el suelo se abrió en una fisura de más de 12 metros de largo, con grava y tierra removidas a ambos lados. El cuerpo del hombre enmascarado se volvió intangible justo antes de que la hoja lo alcanzara. La larga hoja lo atravesó y golpeó el suelo, pero la tierra bajo sus pies se agrietó. Si bien la intangibilidad le permitía a Uchiha Obito atravesar ataques físicos, no podía mantener intacto el suelo bajo sus pies. Tras perder su intangibilidad, se tambaleó y su pierna derecha se hundió directamente en la grieta. Este era el momento. El segundo ataque del Susanoo arrasó con todo, obligando a Uchiha Obito a volverse intangible una vez más. Luego vino el tercero, el cuarto, uno tras otro sin fin. Los brazos del gigante verde golpeaban alternativamente, sin pausa ni respiro, como un titán incansable que blandía 2 espadas de longitud infinita. Con cada golpe, aparecía una nueva fisura en el suelo, y el estruendo de las rocas al romperse resonaba por todo el bosque. El hombre enmascarado, Uchiha Obito, había mantenido su intangibilidad durante mucho tiempo. Habían transcurrido 3 minutos completos y ni un solo golpe había alcanzado su forma física, pero el suelo bajo sus pies se estaba convirtiendo en barrancos con cada impacto. Susanoo, es realmente poderoso. El hombre enmascarado volvió a volverse intangible para esquivar un golpe, con la voz entrecortada. ¿Pero cuánto tiempo puede durar tu poder ocular? La última vez que usaste Susanoo fue durante la emboscada. En aquella ocasión abriste la mitad del camino del cañón. Hoy has golpeado tantas veces, ¿no te arden ya las cuencas de los ojos? Uchiha Shisui no respondió. De pie dentro del Susanoo, sus ojos palpitaban de dolor. Había transcurrido casi un cuarto de hora desde que comenzó la batalla, y el continuo drenaje de energía del Susanoo era mayor de lo que había previsto.
Durante la emboscada anterior, había acabado con la batalla de un solo golpe, pero esta vez era diferente. La intangibilidad del hombre enmascarado, Uchiha Obito, era un contraataque demasiado efectivo contra tales ataques físicos. Había golpeado tantas veces, pero ninguna había alcanzado un objetivo físico. Cada golpe era un desperdicio de poder ocular y chakra. El hombre enmascarado ladeó la cabeza, y su tono se relajó. Parece que acerté. Tu Susanoo es poderoso, pero tiene un defecto fatal. No puede golpearme. Has atacado más de una docena de veces, partido montañas y agrietado la tierra, pero no has logrado acertarme ni una sola vez. Si esto continúa, no necesitarás que mueva un dedo. Agotarás tu propio poder ocular. El patrón del Mangekyo en el ojo derecho de Uchiha Obito continuó girando. Sigue atacando. Cuando te canses, te arrastraré a ti y a tu Susanoo a la dimensión Kamui. Entonces podrás atacar todo lo que quieras. Podrás atacar durante toda la vida dentro de mi espacio. Esto era guerra psicológica. Uchiha Shisui era muy consciente de la intención del hombre enmascarado. Hacer que siguiera malgastando el Susanoo, acelerar el agotamiento de su poder ocular y luego lanzar un contraataque una vez que estuviera exhausto. Sin embargo, tuvo que aceptar esta batalla psicológica. Porque si dejaba de atacar, la iniciativa volvería al hombre enmascarado. Y, lo que es más importante, Uchiha Shisui quería descubrir las fallas en la técnica ocular de Uchiha Obito. Tras el intercambio de mensajes que acababan de tener, Uchiha Shisui ya se había hecho una idea general de la situación. La capacidad de intangibilidad del hombre enmascarado, Uchiha Obito, en realidad provenía de su habilidad para eludir el espacio-tiempo. Esa intangibilidad, que permitía evadir los ataques físicos, parecía incomprensible, pero Uchiha Shisui había descubierto que era más bien como si el oponente transfiriera la parte de su cuerpo a la que se dirigía el ataque a otro lugar, creando así el efecto de intangibilidad. Sin duda, era difícil contrarrestar tal habilidad, pero Uchiha Shisui no creía que el oponente pudiera mantener ese estado indefinidamente. Uchiha Shisui había observado que cada vez que el hombre enmascarado se volvía intangible, el Mangekyo de su ojo derecho giraba. Como usuario del Mangekyo Sharingan, Uchiha Shisui sabía perfectamente que aquello era señal de que se estaba activando una técnica ocular. En otras palabras, la intangibilidad del hombre enmascarado era más bien una técnica continua y completa. La manera desesperada en que el hombre enmascarado recibió un golpe deliberadamente para ganar tiempo cuando abrió el vórtice espacio-temporal y desapareció por completo también corroboró la suposición de Uchiha Shisui. Una técnica ocular completa requería cierto tiempo para activarse. De lo contrario, Uchiha Obito no solo usaría la intangibilidad para esquivar ataques, sino que sería un destello escurridizo como Namikaze Minato. En opinión de Uchiha Shisui, el uso de la intangibilidad por parte del hombre enmascarado para esquivar ataques era más bien una aplicación flexible de la técnica ocular completa. Transferir todo su cuerpo requería abrir completamente un vórtice espacio-temporal, pero transferir solo una parte era mucho más sencillo. No requería abrir un vórtice espacio-temporal a gran escala, sino solo uno parcial, que potencialmente podía ser instantáneo, permitiendo su uso repetido dentro del tiempo de activación de la técnica. Era como cortar una imagen completa en fragmentos. Dentro del tiempo que dura un rompecabezas, uno podía manipular las piezas a voluntad, pero que la imagen final estuviera bien ensamblada era otra cuestión completamente distinta. Tras darse cuenta de esto, Uchiha Shisui ideó de inmediato un plan. Utilizar ataques que el oponente no pudiera permitirse recibir de frente para obligarlo a usar continuamente esa habilidad de intangibilidad, midiendo así el tiempo total de activación de su técnica ocular única. Uchiha Shisui volvió a controlar el Susanoo para blandir su espada. Un estrique, 2 estriques, 3 estriques, los movimientos del gigante verde no se aceleraron deliberadamente. Se mantuvieron a un ritmo del que Uchiha Obito no pudo escapar del todo, y la fuerza de cada golpe era tan pesada como la del primero. Uchiha Obito solo podía mantener su intangibilidad, ya que el suelo bajo sus pies se había reducido a un montón de escombros. Su frecuencia de intangibilidad se vio obligada a volverse continua. El patrón Mangekyo en su ojo derecho giraba a gran velocidad dentro de su pupila, y su poder ocular también se consumía a un ritmo acelerado. A Uchiha Obito no le preocupaba el consumo de energía ocular. La mitad de Zetsu Blanco le proporcionaba un suministro continuo de chakra, reparando la energía ocular consumida y evitando así el riesgo de quedarse ciego. Esta era su mayor baza, y la fuente de su confianza para venir solo a matar a Shisui. Pero lo que Uchiha Obito no esperaba era que Uchiha Shisui pudiera seguir atacándolo de esa manera sin parar.
Era como si no le importara su propia vida. El hombre era simplemente un loco. Uchiha Obito realmente quería preguntar, ¿no tienes miedo de quedarte ciego? 61. Capítulo 61. Obito recibe un golpe. La sensación de ardor en los ojos de Uchiha Shisui se hacía cada vez más intensa. Sabía que su capacidad ocular se estaba agotando rápidamente, pero no disminuyó la velocidad de su espada, porque estaba esperando un momento específico. La intangibilidad del hombre enmascarado, Uchiha Obito, se prolongaba indefinidamente. 3 minutos y medio, 4 minutos, cuando se acercaban los 5 minutos, Uchiha Shisui, que había estado observando atentamente al hombre enmascarado, notó que la velocidad de rotación del patrón Mangekyo en las pupilas del oponente se había ralentizado notablemente. Fue una prueba de resistencia, aunque era evidente que Uchiha Shisui tenía dificultades para mantenerse en pie. Uchiha Shisui no tenía mucha experiencia luchando con Susanoo. Solo lo había blandido una vez durante el ataque sorpresa del escuadrón. Tampoco estaba familiarizado con la gestión del consumo de chakra y del poder ocular. Tras lanzar decenas de golpes de alta intensidad, Uchiha Shisui estaba llegando realmente a su límite. Durante un ataque, el brazo derecho de Susanoo se extendió demasiado, y la fuerza fue imposible de retraer. La parte superior del cuerpo del gigante verde se inclinó hacia adelante, dejando al descubierto la posición de Shisui. Este fue un fallo que no debería haber ocurrido. Susanoo había perdido su equilibrio rítmico tras los continuos golpes. El hombre enmascarado, Uchiha Obito, aprovechó esta oportunidad. Su intangibilidad se desactivó y su cuerpo volvió a un estado físico. Impulsándose con los dedos de los pies sobre los escombros, se lanzó hacia la abertura en Susanoo. Su brazo derecho se extendió desde debajo de su túnica negra, con los dedos abiertos, y la puerta a la dimensión Kamui se abrió en la palma de su mano. Este momento, cuando su intangibilidad se desactivó, fue su mejor oportunidad de la noche. Shisui acababa de blandir su espada y aún no la había recuperado, Susanoo estaba desequilibrado y su defensa interna se encontraba temporalmente debilitada. Mientras pudiera acercarse, mientras pudiera tocar a Uchiha Shisui, Uchiha Obito confiaba en que podría arrastrarlo a la dimensión Kamui. Una vez dentro de la dimensión Kamui, Uchiha Obito sería aún más invencible. Sin su técnica ocular, Uchiha Shisui sería incapaz de escapar de la dimensión Kamui. Así que, al final, fue un fracaso. Uchiha Shisui suspiró con impotencia en su interior. Este intento de sondeo había terminado en fracaso, desperdiciando tanto chakra y poder ocular. Sin embargo, no estuvo exenta de beneficios. Según las observaciones de Uchiha Shisui, la duración de la intangibilidad del hombre enmascarado seguramente estaba llegando a su fin. A juzgar por la velocidad de rotación del Mangekyo del oponente, no superaría los 6 minutos como máximo. Probablemente rondaría los 5 minutos. Pero ahora no era el momento de pensar en eso. Después de todo, el oponente ya había acortado la distancia. El hombre enmascarado, Uchiha Obito, tuvo que desactivar su intangibilidad para lanzar un ataque cuerpo a cuerpo. Este era un patrón que Uchiha Shisui ya había detectado durante la batalla. En ese estado intangible, uno no podía tocar nada, ni nada podía tocarlo. Pero para atacar, uno debe volverse sólido. Los numerosos golpes que Uchiha Shisui había asestado anteriormente no solo tenían como objetivo tantear el tiempo de activación de la técnica ocular de Uchiha Obito. Estaban destinados a grabar un patrón en la intuición de combate de Uchiha Obito. Los ataques de Susanoo requerían contacto físico, y uno podía simplemente esquivarlos volviéndose intangible. Esto le dio a Uchiha Obito la ilusión de que, mientras no desactivara su intangibilidad, Uchiha Shisui no podría hacerle nada. Y ahora, Uchiha Shisui decidió no contenerse. Haría que Obito destrozara esa ilusión él mismo. En el instante en que Obito desactivó su intangibilidad y se abalanzó sobre él, Uchiha Shisui disipó proactivamente a Susanoo. El gigante verde se disipó repentinamente, y la luz del chakra retrocedió abruptamente. Uchiha Obito sintió un repentino aumento de la vigilancia, pero como su intangibilidad seguía activa, no estaba demasiado preocupado. En el peor de los casos, simplemente podía abandonar el ataque. Inesperadamente, en el instante en que Susanoo desapareció, su visión se sumergió en la oscuridad. No en la oscuridad de la noche, sino en una oscuridad más densa que la noche, a través de la cual ni siquiera la luz de la luna podía penetrar. No era una oscuridad física, sino una oscuridad de conciencia. Ni siquiera había visto a Shisui hacer sellos con las manos, ni había visto ninguna señal de advertencia de que se estuviera activando una técnica ocular del Sharingan.
Esa oscuridad invadió silenciosamente su consciencia, como la noche misma respirando, y en un instante, fue absorbido por otro mundo. Uchiha Obito permanecía allí, inmóvil. Su cuerpo permaneció en posición de embestida, con el brazo derecho extendido y los dedos abiertos, mientras la puerta a la dimensión Kamui se disipaba lentamente en la palma de su mano. Su ojo derecho permanecía abierto, el patrón del Mangekyō seguía girando lentamente, pero su mirada estaba completamente vacía. Aunque la técnica ocular seguía activa y el vórtice espacial se había abierto hasta alcanzar casi la mitad de la altura de una persona, Uchiha Shisui le había cortado la conciencia a la fuerza, dejándolo incapaz de enviar más órdenes a sus ojos. Su cuerpo permaneció inmóvil, pero su conciencia ya había sido arrastrada a otro espacio. Kotoamatsukami. Luz. Uchiha Shisui se encontraba a 3 pasos de distancia, y el patrón del Mangekyō en su ojo derecho también giraba rápidamente. ¿Creías que Susanoo era mi mejor baza? Te equivocabas. Susanoo era solo una trampa. No necesitaba golpearte, solo necesitaba hacerte creer que Susanoo era mi única carta ganadora. Aunque esta vez no pude poner a prueba los límites de tu técnica ocular, no importa. Si puedo matarte de un solo golpe, también me parece bien. Kotoamatsukami. Luz, técnica ocular del ojo derecho de Uchiha Shisui. Ignora la distancia e ignora la defensa. Siempre que el objetivo esté dentro del campo de visión del Mangekyō de Uchiha Shisui, cualquier objetivo fijado será arrastrado al espacio ilusorio de luz. En cierto modo, era algo similar al Tokoyo de Uchiha Ian, excepto que Uchiha Shisui apuntaba a la conciencia y al cuerpo espiritual, mientras que Uchiha Ian apuntaba al cuerpo físico. De este modo, la intangibilidad Kamui de Uchiha Obito fue completamente contrarrestada por Uchiha Shisui. No se trataba de una ilusión ordinaria. Era una luz que actuaba directamente sobre el espíritu. No había señales con las manos, ni rastros de chakras, ni ninguna señal de advertencia. Mientras existiera tu consciencia, se podía alcanzar. La intangibilidad podía eludir los ataques físicos, pero no podía eludir el espíritu. La conciencia de Uchiha Obito se congeló en un reino de blanco puro. Esta extensión de un blanco puro no tenía límites, ni dirección, ni tiempo. Seguía cayendo en ella, queriendo aferrarse a algo, pero no había nada. Quería luchar, pero su cuerpo no estaba allí. Quería activar su intangibilidad, pero su conciencia se había separado de su cuerpo. Uchiha Obito no sabía cuánto tiempo había pasado. Podría haber sido un segundo, podría haber sido un año. En la blancura pura no había puntos de referencia. El tiempo se había convertido en un charco estancado. Entonces, el blanco puro se contrajo repentinamente. Toda la luz convergió en un solo punto y explotó ante sus ojos. El impacto psicológico se irradió desde lo más profundo de su consciencia, como un clavo al rojo vivo que se clava en la parte más profunda de su cerebro y luego se martilla. No había sonido, ni imagen, solo una agonía pura e indescriptible. No era dolor físico. Era la sensación de que su espíritu se desgarraba en lo más profundo de su ser.